Vamos a clases de hidratos de carbono de la unidad 8. La semana que viene, que sería la última semana antes del parcial, voy a dar un poco de teórico de la unidad 8, pero también voy a hacer algunos ejercicios de la unidad 1 hasta la unidad 5 incluida, que son los temas que entran en el parcial. Como el parcial lo tenemos en 3 días, las consultas para el parcial se van a dar hasta el día lunes 5 de octubre, para que todos tengan, ya que algunos tienen que rendir, tienen más tiempo para estudiar, pero las consultas van a ser hasta el lunes 5 de octubre. Y, por supuesto, las pueden hacer a través de la UV, donde dice consulta de cada unidad, ahí pueden dejar los comentarios. Bien, la clase pasada habíamos visto la estructura de los glúcidos o azúcares o hidratos de carbono o sacáridos. Y habíamos visto los monosacáridos, que eran polihidroxialdehídos, las aldosas, o polihidroxicetonas, como por ejemplo la fructosa, que era una cetohexosa, una cetosa, pero con 6 átomos de carbono, una hexosa. Mientras que esta era una aldohexosa, porque la naturaleza del grupo carbonilo era aldehídica y porque tenía 6 átomos de carbono. El primero de la serie homóloga de las aldosas es el D-gliceraldehído, donde tenía un carbono asimétrico. Por eso existían 2 enantiómeros. Y decíamos que esta es una proyección de Fischer, donde si el oxidrilo se encontraba del carbono asimétrico, se encontraba a la derecha de la proyección de Fischer, esto era la serie D natural. Y si se encontraba a la izquierda de la proyección del Fischer, esta era la serie L sintética. Y vimos varias proyecciones. La proyección de Fischer, que servía para glúcidos de cadena abierta, mientras que la proyección de Haworth, que servía para representar glúcidos como la fructosa, que tiene forma un ciclo de 5 átomos. La fructosa, acá. Un ciclo de 5 átomos. 4 carbonos y 1 oxígeno. Entonces lo dibujaban como un pentágono regular, donde el oxígeno estaba en uno de los vértices, plano, y perpendicular al plano se colocaban los oxidrilos, o los grupos fuera del ciclo, o los hidrógenos. Y también existía, si bien para la glucosa, cuando se cicla, porque en realidad en la naturaleza existe como forma cíclica hemiacetálica, aparecía un carbono acá anomérico, que aparecían 2 anómeros, y que esta es la representación de Fischer. La representamos a la glucosa con Fischer y con Haworth, pero la mejor forma de representar la glucosa es a través de silla, porque forma un ciclo de 6 átomos, o sea, 5 carbonos y un heteroátomo oxígeno. Y los nombres, por ejemplo, acá tenían el nombre, el D, entonces, lo sacamos de la forma aldehídica abierta, que el último carbono asimétrico en la proyección de Fischer se encuentra el oxidrilo hacia la derecha, como el único oxidrilo del carbono asimétrico del D-gliceraldehído, lo cual indicaba que era de la serie D natural. Gluco y osa es el término del glúcido, y piranosa porque formaba un hexágono regular similar al pirano, y de ahí que Haworth le puso glucopiranosa. El alfa es
porque encontramos en forma cíclica este monosacárido, y si encontramos en forma cíclica, acá en la forma aldehídica abierta, este carbono es simétrico, pero en la forma de hemiacetal, este carbono es asimétrico. Y al tener un carbono asimétrico aparecen dos enantiómeros. A este carbono se lo llama anomérico, porque está unido a dos oxígenos, diferente de los otros, y estos dos enantiómeros se los llaman anómeros. Si el oxidilo se encuentra hacia la derecha en la proyección de Fischer o hacia abajo en la proyección de Haworth, teníamos la alfa. Y si el oxidilo se encontraba hacia la izquierda en la proyección de Fischer o hacia arriba en la proyección de Haworth, tenemos el anómero beta. Esto ocurre con cualquier monosacárido que sea una aldo exosa. Es decir, que yo voy a encontrar de las tres que pusimos de ejemplo, acá, porque solo los glúcidos que tienen acá en el libro vamos a estudiar, porque son muchísimos. Acuérdense que son 18 enantiómeros, perdón, 16 enantiómeros que digo. Entonces, este también, la manosa, que es un enantiómero de la glucosa, también lo puedo encontrar como hemiacetal, alfa y beta de manosa. Y la galactosa también como hemiacetal cíclico con dos anómeros, el alfa o el beta de galactosa. Y todos se representan usando la silla, no usando Haworth ni Fischer. La mejor representación de la glucosa, de la galactosa o de la manosa es en forma de silla, porque forma un ciclo de 6 átomos, como hemos visto en los ciclohexanos, por ejemplo. Bueno, esto es la estructura de los glúcidos, que son de los monosacáridos. Son polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos, o compuestos que no se hidrolizan a compuestos menores. Ahora vamos a ver, una vez que entendimos que tenemos que usar las tres estructuras, porque la de Fischer sirve para glúcidos de cadena lineal, de cadena abierta, no lineal, la de Haworth para glúcidos de cadena cíclica de 5 átomos de carbono, y la de silla de 6 átomos de carbono. Los que encontramos más abundantemente en la naturaleza son los ciclos de 6 átomos, que serían 5 carbonos más un oxígeno, y los de 5, los ciclos de 5, que son 4 carbonos más un oxígeno. Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento que tienen estos glúcidos en solución. Bien, que se llama mutarrotación. ¿En qué consiste esto? Yo les había dicho que la alfa de glucosa, o sea, la glucosa, como la encuentro en la naturaleza, o la fructosa, como la encuentro en la naturaleza, en forma hemiacetálica, porque este carbono es un carbono hemiacetálico, porque está unido a un oxidrilo y está unido a un oxígeno con una cadena carbonada. Este oxidrilo no es un oxidrilo alcohólico, y esto no es un enlace éter, sino que es un hemiacetal. Le encuentro como alfa de glucosa o beta de glucosa, donde la que se encuentra en mayor porcentaje es la beta, y tiene una estructura silla donde todos los oxidrilos se encuentran
en forma ecuatorial. Acuérdense que la alfa tenía un oxidrilo en forma axial. Y también la encuentro en la forma alfa y en la forma beta. Entonces, habíamos dicho también que tenían propiedades diferentes, que el punto de fusión de la beta de glucosa era mayor que el de la alfa, porque al tener todos los oxidrilos ecuatoriales, tenían mejor puente hidrógeno, formaban mejor puente hidrógeno. Pero no hay tanta diferencia, porque solamente un oxidrilo de la conformación alfa se encuentra en posición axial. Y habíamos dicho que este signito indicaba la desviación del plano polarizado, el plano de la luz polarizada. Y que si era positivo era dextrosa, que lo llamaban así comúnmente en las industrias alimenticias, o sea que desviaba el plano de luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj. Por eso es dextrorotatoria. Y los valores, por ejemplo, para el alfa de glucosa, es un ángulo de rotación óptica de más 112,2 grados. Mientras que para la beta de glucosa es más 18,7 grados. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una prueba y colocamos la alfa de glucosa en agua, en un medio ácido, o también puede ser un medio alcalino, acá está en medio ácido la reacción, colocamos esa alfa de glucosa en agua, en medio ácido, y dejamos que se produzca la reacción. Cuando llega al equilibrio, cuando termina de reaccionar, nos encontramos que hay una variación, hay una disminución del ángulo de rotación óptica de más 112,2 hasta 52,7. Y si hacemos lo mismo, partiendo de la beta de glucosa y lo colocamos en agua, en medio ácido, dejamos que se produzca la reacción, cuando termina, medimos con el polarímetro la desviación óptica y nos encontramos que partiendo de la beta llega a un aumento de más 18,7 hasta 52,7 en la rotación específica. Va cambiando gradualmente, mientras que en una va disminuyendo, en otra, en la beta va aumentando. Pero la particularidad es que las dos llegan al mismo valor. Cuando se analizó la mezcla a la cual llegaban estos compuestos cuando se ponían por separado con agua y en medio ácido, se comprobó que existía una mezcla. Si yo partía del alfa, con más 102,2 grados de rotación óptica, llegaba a una mezcla de alfa, beta y forma aldehídica abierta, que la forma aldehídica abierta se encontraba en menos de 1%, en muy poca cantidad, y que esa mezcla tenía un ángulo de rotación de más 52,7 grados. Si partimos de la beta de glucosa y le agregamos agua y ácido, pasa lo mismo, o sea, se dejaba pasar el tiempo adecuado para que reaccione y cuando se veía, se iba a corroborar qué mezcla tenía, qué productos teníamos, encontrábamos una mezcla de beta, de alfa y de la forma aldehídica abierta en un porcentaje bajo, menos de 1%. Y también esa mezcla tenía la misma rotación óptica de 52,7. ¿Qué nos encontrábamos acá? Que, por un lado, ¿cómo es la estructura de la glucosa? La estructura de la glucosa es hemiacetálica, sólida, y así la encuentro en la naturaleza, en la serie D y como alfa o beta. Pero cuando yo trabajo con la glucosa en disolución, no solamente en agua, sino en cualquier solvente, yo tengo que entender que hay una conversión de un anómero en otro
y que también voy a tener una mezcla de los dos anómeros junto con 1% o menos de 1% de la forma aldehídica abierta. Y esto es muy importante porque justifica las reacciones de los glúcidos. Es decir, los glúcidos, los monosacáridos, acá vamos a ver 6 reacciones de los monosacáridos, 3 que se dan en la forma hemiacetálica cíclica, como puede ser la obtención de un glicósido, la eterificación y la esterificación. Y 3 reacciones que se dan en la forma aldehídica abierta, que es la oxidación, la reducción y la formación de osazonas. Es decir, los glúcidos se oxidan o se reducen a través de la forma aldehídica abierta. Si esta forma no existiera en el equilibrio con las dos formas hemiacetálicas, los glúcidos no podrían reducirse ni oxidarse. Entonces, la existencia de estas 3 especies en disolución me justifican las 6 reacciones que vamos a ver, o las reacciones de los glúcidos, que son, cómo reaccionan la forma hemiacetálica cíclica y la forma aldehídica abierta en equilibrio con estos anómeros hemiacetálicos cíclicos. Esta mutarrotación es un mecanismo, mutarrotación, que significa que hay una conversión de un anómero en otro y hay un cambio en la rotación específica. Y esto que está acá, que se llama mutarrotación, es el mecanismo de reacción que explica la interconversión de un anómero en otro. Tanto parta del alfa para obtener el beta o parta del beta para obtener el alfa. Y la mutarrotación se explica de la siguiente manera. Tengo agua, por supuesto que este protón, que es de un ácido mineral, protona al oxígeno del anillo y se abre, al quedar el oxígeno protonado como ion ozono, toma los electrones y me genera acá un carbono positivo que es neutralizado por los electrones del oxígeno y forma esta especie. Esta especie ya es la forma aldehídica abierta porque si libero un protón, ya tengo la forma aldehídica abierta. Luego se produce una rotación, o sea, esto rota, o mejor dicho, se puede ciclar. O sea, cuando esto rota, estos electrones neutralizan la carga positiva y entonces este oxígeno vuelve a dar los electrones, porque me va a quedar un carbono con carga positiva, y se va a formar esta especie protonada que libera el protón al medio para regenerar el catalizador y me da el beta. Es decir, esto sería la mutarrotación, el mecanismo, que es la mejor hipótesis actual de lo que ocurre en la práctica, para la interconversión del anómero alfa en el beta o del beta al alfa, porque esto es reversible. Y el intermediario de la reacción, o sea, la etapa lenta de la reacción, es la formación de la forma aldehídica abierta, que puede, como este carbono, cuando se va a formar el ciclo, es asimétrico, entonces se puede formar un ciclo con el oxidrilo para la derecha en la proyección de Fischer o para la izquierda en la proyección de Fischer. ¿Qué significa esto? Que en definitiva voy a tener, partiendo del alfa, que lo puedo sacar de la naturaleza y lo coloco en disolución, cuando termino voy a tener alfa, beta y una porción chiquita de
cadena aldehídica abierta. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Si yo, por ejemplo, coloco un agente oxidante, la glucosa, como cualquier monosacárido, se oxida en la forma de cadena abierta. Quiere decir que en la forma de cadena abierta, yo tengo la forma de cadena abierta, tengo un aldehído acá, ¿no es cierto? Si yo libero un protón acá, me queda un aldehído. Si yo pongo un agente oxidante, este aldehído se va a transformar en un ácido, pero no se oxida la cíclica. La cíclica no se oxida porque tengo todos oxidrilos en carbonos secundarios y no aparecería, o si se formara una forma ceto, no sería estable termodinámicamente. Entonces, se oxida gracias a que existe esta forma aldehídica abierta en 1%. Entonces, ¿qué ocurre? Supónganse que yo coloque la glucosa con un agente oxidante en disolución. Entonces, la alfa se va transformando en beta, pero tiene que pasar por la forma aldehídica abierta. Cuando pasa por la forma aldehídica abierta, el oxidante la ataca, la transforma en un ácido polihidroxicarboxílico y después más alfa no llega a formar beta, ¿verdad? Porque acá el oxidante ataca al intermediario, a la forma aldehídica abierta. Entonces, cuando la ataca, más alfa forma esta cadena aldehídica abierta y ahí ataca el oxidante. Y ahí se va a oxidar todo el glúcido porque la alfa se va a convertir en forma aldehídica abierta. Entonces, esto justifica los dos tipos de reacciones. Entonces, la glucosa se comporta, se la encontramos en forma sólida como hemiacetal cíclico y en disolución como alfa, beta y forma aldehídica abierta. Y esto se aplica para la fructosa también, porque la fructosa es un hemicetal que tengo alfa y beta, y también voy a tener la forma cetónica abierta. Y también para cualquiera de las otras dos aldohexosas que pusimos como ejemplo, que es la manosa y la galactosa. Por supuesto que el gliceraldehído no tiene forma cíclica, o sea, solamente está con una cadena aldehídica abierta. Bien. Vamos a ver ahora las reacciones de estos glúcidos, y les dije que vamos a ver 6 reacciones. Vamos a empezar con las reacciones en la cadena cíclica, hemiacetálica. Y vamos a ver, lo primero es la formación de acetales. Nosotros hemos visto la formación de acetales en adición nucleofílica en aldehídos y cetonas. Cuando teníamos un aldehído que lo hacíamos reaccionar con un alcohol, nos daba un hemiacetal. Eso lo podíamos hacer en medio ácido o en medio alcalino. Pero si le agregamos otro alcohol, obteníamos el acetal. Entonces yo parto de que es la alfa de glucosa, que es un hemiacetal cíclico. Y le voy a colocar un alcohol con un ácido de Bronsted, mineral sulfúrico diluido. El acetal se obtiene de reaccionar el hemiacetal. O sea, ninguno de estos oxidrilos que son alcoholes, puede reaccionar con este alcohol a temperaturas de 50 grados. Porque nosotros vimos una reacción de alcohol con alcohol a 140 grados con un sulfúrico concentrado del 98%, que era una sustitución SN2 para dar un éter. Pero acá no estamos en las condiciones porque alcohol con alcohol se solubiliza nada más. Yo tengo que colocar condiciones más extremas para que reaccionen. Entonces, la reacción no se produce con los oxidrilos que son alcoholes. Se produce con el oxidrilo
que es hemiacetálico, o sea que tiene un carbonilo latente. Entonces, el protón del ácido protona a el oxidrilo hemiacetálico. Me va a generar un ionosonio. Luego se libera agua, me forma un carbocatión, que acá no está escrito, pero que en la reacción de adición nucleofílica sí lo tienen porque son mecanismos que ya hemos visto, que se formaba un carbocatión y que había una resonancia con el ionosonio, porque es una reacción de sustitución nucleofílica esta. La adición nucleofílica es la del aldehído con el alcohol, para dar el hemiacetal, pero el hemiacetal con el alcohol es una sustitución. Entonces se libera agua, me forma un carbocatión, al formar un carbocatión, el oxígeno cede los electrones para formar el ionosonio. Esa es la etapa lenta o etapa determinante de la velocidad de reacción. Luego va a atacar el alcohol, pero va a atacar al carbono. Va a atacar al carbono y los electrones del doble enlace vuelven al oxígeno, ¿no es cierto? Va a atacar al carbono porque es el carbocatión. ¿Quién va a atacar al carbono? El oxígeno, que es el oxígeno del alcohol, es el nucleófilo. Y me va a formar, debido a que este carbono, así como está, es simétrico, cuando ataca el oxígeno del nucleófilo se transforma en un carbono asimétrico, o sea que yo puedo tener que lo ataque en la posición alfa o que lo ataque en la posición beta, de acuerdo a Fischer. Luego se libera un protón al medio, que es el sulfúrico, para regenerar el sulfúrico, para regenerar el ácido de Bronsted, y me da el acetal. El acetal se llama alfa-D-glucopiranósido de metilo porque estos son glicósidos, o sea, en el caso este es glucósido o glucopiranósido de metilo, y beta-D-glucopiranósido de metilo. Estos tienen el oxidrilo, que acá está libre, y permite la muta-rotación para la interconversión de un anómero en otro. Estos glicósidos son acetales, esto no es un éter, son acetales. Estos glicósidos tienen el oxidrilo del carbono anomérico bloqueado, es decir, bloqueado por un metilo. Entonces no pueden sufrir mutarrotación, porque si sufrieran mutarrotación, me quedaría una forma aldehídica, que acá tengo un metilo, y yo no puedo liberar ese metilo. Sí puedo liberar un protón, pero no romper un enlace oxígeno-carbono. Por lo tanto, la forma aldehídica abierta nunca se produce. Por lo tanto, este tipo de acetales son no reductores, no se oxidan ni tampoco reducen. Acá, por ejemplo, tienen la reacción en forma de silla. El protón del ácido sulfúrico protona al oxidrilo, me queda esta especie protonada, esta es una etapa rápida porque es toma de protón, se libera agua y me forma el carbocatión que está estabilizado por resonancia con el ionosonio. Acá falta el carbocatión. Luego ataca el oxígeno como nucleófilo del alcohol y se van a formar estas dos especies protonadas, en forma ecuatorial la beta, en forma axial el alfa glicósido. Luego se libera el protón al medio y me queda el alfa-D-glucopiranósido de metilo o el beta-D-glucopiranósido de metilo. Es decir, el que reacciona es el oxidrilo, el que da el acetal. La sustitución nucleofílica se produce en este oxidrilo. Y es una sustitución nucleofílica SN1 porque forma un carbocatión. Es muy importante que analicemos esta reacción. Cuando estudien esta reacción, vayan al capítulo de adición nucleofílica, donde vimos la formación de hemicetales y hemiacetales y de acetales y cetales, porque es igual.
Bien. Entonces, esta es una sustitución nucleofílica que se sustituye este oxidrilo por este grupo alcóxido, y se hace con un catalizador, un ácido de Bronsted, y tiene como intermediario un carbocatión que está estabilizado por resonancia con el ion ozono. Esta reacción también se puede catalizar a través de, no de ácidos, sino a través de enzimas. Las enzimas son catalizadores y son estructuras complejas, son proteínas. Y a diferencia de los glúcidos que terminan en el sufijo osa, las enzimas terminan en el sufijo asa. Por ejemplo, una enzima la puedo nombrar como la alfa-glucosidasa, que se extrae de la levadura. Si yo, por ejemplo, quiero hacer la hidrólisis de este glicósido para obtener la glucosa, porque es reversible, o si yo quiero hacer la obtención del glicósido en lugar de con protón, uso la alfa-glucosidasa, lo que tiene la enzima es que es selectiva y solamente va a producir la reacción en alfa, porque si es alfa-glucosidasa, solamente permite que se produzca la reacción, o sea, voy a obtener esta sola especie, el alfa de glucopiranósido de metilo. En cambio, si uso una enzima como la beta-glucosidasa, que se obtiene de la almendra, partiendo de la alfa no voy a poder conseguir reacción alguna, porque la beta solo metaboliza enlaces beta. Y la alfa-glucosidasa solo metaboliza enlaces alfa. En cambio, en un medio ácido, como un sulfúrico, la reacción se va a producir tanto en los enlaces alfa como en los enlaces beta. Y para terminar, la clase que viene retomo este tema. Vemos acá un uso de un glicósido. Este es el beta de glucopiranósido de odesilo. Es glucopiranósido porque la estructura viene de la glucosa y tengo un acetal. O sea, tengo acá una cadena carbonada, no tengo un hidrógeno, tengo una cadena carbonada, es un acetal. Dodecilo porque tiene 12 átomos de carbono y beta porque es ecuatorial. Esto se usa como detergente, porque esta parte, la parte hidrófoba, que es solubiliza las grasas, y toda esta parte, la parte hidrofílica, que es soluble en agua por puente hidrógeno. Bueno, se va a terminar la reunión, nos vemos el martes que viene, y voy a insistir, voy a volver con este tema el martes que viene, y también el martes vamos a hacer un poco de consulta, igual que el jueves, porque es la última semana antes del parcial. No sé si tienen alguna duda antes que termine, y si no...